En este vídeo os hablaré de cómo permitir al espectador dar rienda suelta a su imaginación. Nuestras fotografías no tienen que contar toda la historia literalmente. Tenemos que dejar huecos que permitan al espectador imaginar e interpretar a su manera tu fotografía. El mensaje de tu fotografía es claro, tú lo tienes claro y según eso has compuesto y has tomado la fotografía, pero como te acabo de comentar, no tenemos que dar el mensaje literal, cerrado completamente al espectador. El espectador hay que permitirle entrar dentro de la fotografía y que él interprete cómo recibe el input que tú le has dado. Esto es una clave muy importante a la hora de expresarnos a través de fotografías. Un ejemplo claro sería una fotografía de retrato. Hay miles de fotografías de retrato y pinturas también de retrato, pero solo unas pocas son las que nos enganchan y nos hacen quedarnos a observar esta fotografía. La clave de un retrato, por supuesto, está en la mirada, en lo que está expresando. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, que las fotografías que nos hacen quedar es porque nos crean un conflicto, unas dudas y unas preguntas a la hora de observarlas. También hay que pensar que a todo este conjunto o a toda esta expresión hay que sumarle pues la parte técnica, tanto cómo se ha tomado esta fotografía, con qué cámara, con qué objetivo, con qué profundidad, con qué iluminación. Pero la base, lo más importante de todo, es lo que exprese esa mirada. Lo bueno de un retrato es que permita al observador o a nuestro espectador hacerse preguntas. En un momento hablaremos de qué preguntas hay que dejar abiertas para que el observador o el espectador se quede viendo nuestra fotografía. De una fotografía podemos hacer tres análisis: análisis compositivo, análisis técnico y análisis narrativo. Los dos primeros seguramente que les interesan a la gente que hace fotografía o que quiere hacer fotografía. Hace un análisis más de lo que es la composición, cómo se han colocado los elementos dentro de esa fotografía, técnicamente cómo ha sido tomada. Pero a nosotros lo que más nos va a interesar es la narrativa, que es lo que al observador o a nuestro espectador normal, es decir, al 90% de la gente que va a ver nuestra fotografía, esa es la parte en la cual tenemos que profundizar. Las preguntas que se tienen que hacer el espectador al ver nuestra fotografía las crearía nuestra propia fotografía. Ahora en un momento vamos a ver unos ejemplos en los cuales yo, viendo una fotografía, me voy a plantear unas preguntas que me hacen sentir esa fotografía. Normalmente las preguntas es ¿qué quiere decirme el autor con esta fotografía? ¿Qué me hace sentir? Y sobre todo, recuerda que la valoración o la observación de una fotografía es subjetiva, nunca es objetiva. Dos personas que están viendo una fotografía les hará sentir completamente diferente. ¿Qué influye? Pues va a influir la cultura de la persona que lo está mirando, el estado de ánimo de esa persona y muchas otras cosas. Pero esto juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque cuanto más abanico narrativo tenga nuestra fotografía, más interpretación se le podrá dar o más variedad de interpretación tendrá y más riqueza daremos al espectador. Vamos a ver ahora unos ejemplos de fotografías históricas y vamos a hacernos, o os voy a mostrar las preguntas que me haría yo viendo estas fotografías. La primera fotografía es una fotografía de Louis Daguerre de Boulevard du Temple en 1839. Louis Daguerre fue el creador del
daguerrotipo, ¿vale? Entonces, lo primero yo que suelo hacer es, aparte de ver la fotografía y analizarla, que la vamos a analizar ahora mismo, es saber un poco quién era este fotógrafo. Estamos hablando de 1839, nos situamos en el pictorrealismo, pasamos de gente que quiere realizar pintura o quiere hacer pintura, no es capaz, y nace la fotografía para ayudar un poco a esta gente que quiere expresarse a través de paisajes o retratos muy naturalistas o muy perfeccionistas y que no son capaces, no son diestros con el lápiz o con la acuarela, y nace el movimiento que le llamamos el pictorrealismo, que nace con la creación de la fotografía, que creo recordar que la primera fotografía es alrededor de 1820, ahora yo tengo muy mala memoria. Bien, Louis Daguerre nos presenta esta fotografía en 1839, que si no recuerdo mal, es la primera fotografía donde se ve una persona. En este paisaje que estáis viendo, en este paisaje de esta ciudad, vemos en la parte inferior, abajo en la parte inferior izquierda, vemos una persona apoyada en lo que parece una fuente, o no sabemos muy bien, teniendo en cuenta que en aquella época las velocidades tenían que ser muy largas, muy altas, muy bajas, perdón, al revés. Teniendo en cuenta que las velocidades tenían que ser muy bajas, las cámaras tenían que tener mucho rato el diafragma abierto para poder captar la luz, con lo cual las personas siempre salían o borrosas o no salían, o salían en movimiento. En este caso, al ver a esta persona aquí parada, lo primero que yo me pregunto, o lo primero que yo afirmo, es que el fotógrafo, en este caso Louis Daguerre, pacta con esta persona que esté quieta el tiempo necesario, 1 minuto, 2 minutos, sería el tiempo seguramente de exposición, para poder inmortalizarlo en esta fotografía. Como podéis ver, el resto de la ciudad no hay nadie, no se ven ni coches de caballos, ni persona andando, nada. ¿Por qué? Porque todo lo que está en movimiento desaparecía por el tiempo de obturación. Colocado en este caso, viendo esta fotografía, pues te pueden surgir muchas preguntas: cómo vivía la gente, dónde se puso el fotógrafo para realizar la fotografía, por qué eligió este encuadre tan alejado, por qué colocó a la persona fotografiada en este sitio, qué hora del día escogió para poder realizar la fotografía, qué nos quería mostrar, qué quería demostrar. Muchas preguntas. Nos podríamos introducir también en la historia de la ciudad, cómo vivía la gente, cómo estaban distribuidos los edificios, la contaminación que había, si había, la distribución de las calles y muchas otras preguntas. Este sería un análisis rápido, pero que me ha permitido a mí quedarme en esta fotografía 4 o 5 minutos. La siguiente fotografía está tomada en París, es de Henri Cartier-Bresson. La fotografía está tomada en 1932, casi 100 años después. Es titulada Saint-Lazare. En esta fotografía, Cartier-Bresson inmortaliza un hombre saltando, intentando saltar un charco. Vemos que está de fondo, vemos si no recuerdo mal, es la estación de tren de París. El hombre sale solo la silueta, con lo cual estamos viendo que tenemos claro que es un contraluz, tenemos un contraluz. Vemos en la parte delantera lo que son unos aros en la fotografía y una escalera que quizás tiene una interpretación del autor que nos ha querido dejar
estas pruebas aquí. De fondo vemos a una persona que está asomada en lo que parece ser una obra. Y, pues bueno, yo, viendo esta fotografía, pues me haría estas preguntas. ¿Qué quiso decir el autor? Es lo primero. ¿Qué quiere el autor mostrar con esta fotografía? Estamos a recordar en 1932, una fotografía en la cual, pues esto, el hombre está saltando el charco. Es una fotografía preparada, es una fotografía que Cartier-Bresson ya tenía en su cabeza y la escenificó. Vemos unos carteles también, analizando el resto de la fotografía, un reloj al fondo que no se ve bien si marca las 12:20, se supone, de la mañana. Vemos unos carteles que no se pone Railovsky. Entonces esto, y se ve una bailarina al lado, no sé, sin saber si realmente pertenece al póster. Entonces esto te da para seguir investigando sobre la fotografía. De hecho, hay muchos blogs y muchos comentarios que hablan de esta fotografía. Entonces, esto es lo bueno de analizar una fotografía. Hemos hecho un análisis muy superficial, porque de aquí podríamos sacar un montón de preguntas, pero que al fin y al cabo lo que hace es que tú, cuando veas la foto, te pares y digas, ostras, si te sitúas en el contexto de 1932, dices, y que te hagas preguntas. Este es el objetivo de la fotografía. Vamos a otro de mis fotógrafos favoritos, estaría entre los, yo creo, 3 primeros, que es Robert Frank. Robert Frank, en 1955, nos presenta una fotografía que además es portada de uno de sus libros más conocidos. La fotografía se llama El tren hacia Nueva Orleans. Aquí ya salen personas, con lo cual, personalmente, a mí, como siendo retratista que soy, me hace hacerme muchas preguntas. Vemos que Robert Frank hace, analizando un poquito la parte técnica, es que lo siento, pero no puedo evitarlo. Parece que nos sitúa a los protagonistas de la imagen en un negativo fotográfico. Si os fijáis, da la sensación en el cual está partido en diferentes fotogramas, formato cuadrado además, y que en la mitad de atrás hay personas negras y en la parte delantera hay personas blancas. Analizando la fotografía, si empezamos vamos a empezar de derecha a izquierda, vemos a la primera persona que está con gafas mirando. Algo le ha llamado la atención en la parte trasera o la derecha, en este caso de Robert Frank, y no se percata que el fotógrafo pues está tomando esta fotografía. Y me pregunto qué es lo que le llama la atención a esa persona de esa derecha, porque el resto, todo el mundo, se ha dado cuenta de que Robert Frank está haciendo esta fotografía, pero esta persona no. El siguiente tiene una expresión, vamos a decir, de sorpresa, con la mano, está cómodo, apoyado con la mano para afuera, y está, bueno, como observando, y dentro de, además de la naturalidad de la fotografía, que muestra cómo en esa época, en 1955, todavía se seccionaba un autobús o un autocar para personas negras y personas blancas. Algo que realmente sorprende. En la parte central de la fotografía tenemos 2 niños. La niña da la sensación que está como quejándose, porque hay alguien que parece que la sujeta por detrás, y entonces ella está como intentando averiguar qué está pasando en la escena. Y su hermano, vamos a suponer que es, yo interpreto que es su hermano, está cautivo por la cámara, le gusta lo que está viendo, le gusta eso que hace esa persona.
y yo interpreto que ese niño está pensando, a mí me gustaría hacer eso. Esa es la interpretación que yo le doy. No quiere decir que sea la verdadera. No hay verdad. Ellos, como os he comentado, es todo muy subjetivo. Si seguimos en la parte de adelante, tenemos a una mujer que está mirando con, a mí me da la sensación, con desprecio o con desaprobación de lo que está haciendo el fotógrafo en ese momento. No le gusta lo que está viendo y tiene como unos aires de superioridad, podríamos decir. Y ya en la parte totalmente a la izquierda vemos a esta mística persona que está oculta entre los reflejos, que sí que es conocedor de que están tomando esa fotografía, pero que ese reflejo nos oculta y nos hace hacernos todavía más preguntas de quién es esa persona, por qué no nos lo deja el fotógrafo, en este caso no nos lo permite ver. Y este sería el último análisis por este vídeo. En siguientes vídeos seguiremos haciendo otros análisis de estas fotografías, pero que hago estos mini análisis para que os deis cuenta de todo lo que puede haber detrás de una fotografía y que vuestras fotografías las creéis intentando hacer que la gente se formule todas estas preguntas. Analizar fotografías. ¿Por qué? Porque vais a aprender mucho a la hora de crear. Os aconsejo también que profundicéis. Robert Frank es un fotógrafo americano que se dedica a, uno de sus proyectos es americano, se dedica a recorrer Estados Unidos con su familia en un coche, etcétera, etcétera. Os aconsejo que busquéis información en uno de los blogs más importantes y mejor documentados que hay ahora mismo en la red, que es Oscar en Fotos. Ahí encontraréis todo lo que busquéis. Encontraréis esta foto, este autor, Cartier-Bresson, Robert Capa, encontraréis a todos los autores. Pero sí que os invito a que cuando veáis fotografías, investiguéis. Una vez que hayáis analizado esa fotografía, os hayáis hecho las preguntas y os las hayáis contestado, indaguéis en quién es ese fotógrafo, qué ha hecho, qué otros trabajos tienen. Quizás no os guste, no pasa nada. Pasáis página y os vais al siguiente. Recordad compartir el vídeo para que otros puedan conocer este trabajo, es posible que les interese. Y nada, a vosotros daros las gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.